Esta clínica pasó de tener los precios muy por debajo del valor que ofrecían, una agenda impredecible y con pacientes puramente de quiropodia, a en 3 meses aumentar en un 20% los ingresos al mes, aumentar el ticket promedio por paciente y, lo más importante, reducir el porcentaje de quiropodia y aumentar el porcentaje de pacientes que venían a hacerse tratamientos concretos. Hoy te voy a hablar de la clínica Impulso, una clínica de un podólogo que me ha sorprendido enormemente por su acción, por su capacidad de resiliencia y por superar esos miedos que a veces nos impiden accionar, en donde voy a exponerte los 3 problemas que presentaba cuando empezamos a trabajar, las soluciones y los resultados que obtiene a día de hoy. Y es que el primer problema que Pedro encontró cuando adquirió su clínica es que tenía unos pacientes muy mal acostumbrados, ya que pagaban un precio muy por debajo de lo que él estimaba como precio idóneo dado sus servicios. Tenía una agenda en donde no se reprogramaba, ya que los horarios de esa clínica estaban bastante mal estructurados, y lo que generaba que cada semana no sabía qué se iba a encontrar. Y es que al principio, cuando empezamos a trabajar, él pensaba que subiendo los precios y empezando a dar un servicio como él realmente quería, lo que le iba a hacer es lo contrario, iba a dejar de tener esos pacientes que ya le estaban viniendo y que venían con las costumbres anteriores, y por lo consiguiente iba a generar menos. Pero es que pasó todo lo contrario. ¿Cómo solucionamos este primer problema? Sobre todo empezamos a trabajar en eso, en el miedo a cobrar lo que uno realmente vale como profesional. Empezamos a reagendar esas citas que venían, esos pacientes que venían, tanto en las primeras consultas con los pacientes que ya estaban. Empezamos a darles una siguiente cita para su quiropodia. Aunque fuese dentro de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, da igual, eso les empezó a generar compromiso con el paciente y, por ende, fidelidad con la clínica. Empezó a tomar control sobre el paciente, dado que daba las citas, les programaba y le empezaba a dar una atención más personalizada, donde hacía una escucha más activa del diagnóstico que tenía el paciente, empezaba a entender cuál era realmente el problema por el que venía a consulta, y ese seguimiento empezó a darle Pedro ese control de, depende qué paciente, cuándo debería venir, cuándo no, y él estipular esas fechas para tener un mayor control sobre ese paciente. Aparte de todo eso, destinamos una parte de la agenda a tratamientos. Estábamos acostumbrados a simplemente esperar que los huecos se llenasen, generalmente de quiropodia, y cuando llegaba el momento de un estudio biomecánico, de un tratamiento concreto, no tenía huecos, tenía que dar los huecos muy adelante en la agenda. Al destinar parte de la agenda a ese tipo de cosas, empezó a captar pacientes que necesitaban solucionarles los problemas con más antelación y evitar que se fuesen a la clínica del vecino, porque como le estamos dando la agenda, le estamos dando la cita muy tarde, al final el paciente se va a otra consulta, y sobre todo cuando aún no te conocen. ¿Qué le dio como resultado? Sobre todo, lo más importante, sentirse autorrealizado profesionalmente. Cobrar lo que vale tu servicio y sentir que tu trabajo está valorado es fundamental. Y sobre todo, ¿eso cómo se consigue? Sin miedo a cobrar. El aumentar el control de su agenda hizo que tuviese un menor porcentaje de cancelaciones. ¿Por qué? Al tú reagendar el paciente, ya al paciente se le genera ese compromiso para que cuando llegue el momento de la consulta, por lo menos le dé esa cosilla de decir, pues tengo que ir, o aunque sea te avise con un poco de antelación para modificar esa cita. Como he comentado antes, el control y sobre todo más confianza en él mismo. Más confianza deriva en más calidad de servicio, y eso se transmite al paciente y acaba generando mayor fidelización con ese paciente, que es lo que queremos, que el paciente vuelva, que el paciente se sienta que nosotros le damos la solución, y sobre todo, aparte, que el boca a boca consiga que nos vengan más pacientes de ese nivel. Problema número 2. Se encontró con una clínica sin estructura, con básicamente 0 tratamientos programados, 0 protocolo con el paciente, sin planes de contingencia, sin saber cómo cobrar, cuándo cobrar, cómo
venderle al paciente lo que necesita, venderle el mismo tratamiento de una manera y de otra a otro paciente. Y como he dicho antes, sin política de precios, eso es fundamental para que no tengamos fugas en el dinero que ingresamos. Eso básicamente era un problema que, entre otras cosas, él desconocía. ¿Por qué? Porque como vais a ver en el vídeo, que a Pedro lo vais a conocer a continuación, en la carrera creo que nos estuvo contando una asignatura optativa de lo que era estructura de empresa, dirección, etcétera. Vamos, lo que no debería de ser, vaya. ¿Cómo solucionamos esos problemas? Bueno, pues empezamos a estructurar tratamientos completos de cada servicio, de reconstrucción unguial, de onicomicosis, de todo, de estudio biomecánico, de todos los servicios que él ofrecía, empezamos a hacer unos tratamientos completos y estructurados, en donde el paciente se iba con unas recomendaciones, las citas programadas por escrito o por correo electrónico, y establecíamos unos precios de ese tratamiento completo. Se le explicaba al paciente, se le explica al paciente, y es un pago único y por adelantado, ¿vale? A veces el por adelantado puede ser un porcentaje o en su totalidad. Ya depende de cada uno, yo recomiendo en su totalidad, pero también puede ser por porcentaje. En este caso, Pedro optó por algunas cosas por porcentaje y otros por pago único. ¿Esto qué generó? Pues generó que se fuese a otro nivel en cuanto a dirección y estructura de clínica. ¿Por qué? Porque nada más que esto le provocó que el paciente tuviese ese compromiso con lo que estaba pagando, que redujese el porcentaje de cancelaciones, que sobre todo aumentase sus ingresos y sobre todo consiguiendo que mediante explicarle exactamente y tomarte el tiempo de explicar al paciente cómo va a gestionarse ese tratamiento, cómo de esta patología concreta le vamos a llevar a esta solución de su problema, que es erradicar el dolor, erradicar esa situación incómoda que está atravesando ese paciente, mediante ese tratamiento. Al final es comunicación. Resultado, disminuyeron los pacientes que interrumpían su tratamiento porque se pagaba consulta a consulta como tenía antes, lo que hacía que tuviese que empezar de cero el tratamiento de nuevo, a veces sintiese el paciente que la culpa era del podólogo, porque tal, y al fin y al cabo la responsabilidad es del paciente, de seguir las directrices, de venir cuando hay que venir. Por tanto, una mayor garantía de llevar al paciente, como he dicho antes, de ese punto A a ese punto B. Obviamente ese paciente empezó a tener más compromiso con lo que le decíamos, más compromiso con ese tratamiento y sobre todo una mayor claridad en lo que estaba pagando, en qué es lo que tenía realmente y cómo se lo íbamos a solucionar. Eso obviamente, como he dicho antes, derivó en un mejor resultado y una mayor fidelización. ¿Por qué? Porque el paciente vio que si seguía las pautas que nosotros le dábamos, se le acababa el problema que estaba sufriendo. Por lo tanto, eso es confianza, que es fundamental. A veces nos olvidamos y nos dedicamos únicamente a trabajar y nos olvidamos de que el paciente se tiene que sentir escuchado, tiene que tener confianza en nosotros y sobre todo sentirse que puede venir y que nosotros le vamos a solucionar el problema. Tercer problema que tenía en la clínica, fundamental, y esto pasa en la gran mayoría de clínicas, te diría que el 80% de clínicas venden prácticamente lo mismo. Eso que generaba que no hubiese un programa de captación ni interna ni externa. Cuando hablo de interna, es que todos los pacientes que entren por la puerta sin nosotros, digamos que de primera consulta, nosotros tenemos que dedicarle un tiempo a escucharlo, un tiempo un poquito superior a lo que es tu media de consulta. ¿Por qué? Porque esa escucha que a veces los pacientes hablan y te cuentan tu vida, pero tú no sabes derivar esa conversación a preguntas útiles, preguntarles cosas que te ayuden a diagnosticar qué realmente tiene para después venderle lo que necesita. Es fundamental. Entonces, eso es captación interna, es de la agenda que tenemos y de los pacientes que nos entran, cómo vamos a conseguir que esos pacientes dejen de venir únicamente a Quiropodia y empiecen a comprar un tratamiento, ya sea un plan de mantenimiento de Quiropodia, ya sea un tratamiento concreto porque tiene cierta patología que él no sabe y que nosotros le vamos a atender y a solucionar. Y captación externa, cuando hablamos de externa ya es marketing puro, es campaña de ads y sobre todo a un nicho concreto y saber
cómo hacer esa campaña para obtener algo a cambio, no es simplemente anunciarse y ya. Esto lo solucionamos de la siguiente manera. Le explicamos a Pedro y le hicimos entender que él tenía que ver exactamente cuál era su, digamos que su vocación dentro de la podología. Ese, digamos que nicho concreto que a él le gustaría enfocarse dentro de la podología y por lo cual vamos a diferenciarnos con respecto a la competencia. Eso fue al final un trabajo interno, que es un trabajo interno de cada uno, pero que nos hizo derivar en un nicho concreto. Ese nicho concreto de Pedro son las plantillas deportivas. Y por otro lado utilizamos esas primeras consultas para escuchar y captar, como hemos explicado antes, para después venderle el tratamiento concreto. ¿Cómo hicimos esto? Que no lo tengo aquí apuntado. Empezamos a hacer las primeras consultas de 45 min de media. Hay veces que se terminaría antes, pero a veces que se terminaría después. Pero en la agenda se programaban de 45 minutos, porque si su consulta de quiropodia era más o menos media hora, empezó a dedicarle 45 minutos únicamente a la primera consulta, pensando en esos 10-15 minutillos en escuchar al paciente, hacerle preguntas y empezar a diagnosticar para después venderle. Eso le generó que los pacientes potenciales de ese nicho concreto empezasen a venir a su consulta porque veían que él se especializaba en ese tipo de servicio, en ese tipo de tratamiento. Empezó a aumentar ese ticket promedio a base de escuchar lo que el paciente necesitaba y venderle ese tratamiento, programando citas, etcétera, etcétera, como he explicado antes, aumentando obviamente los ingresos por hora trabajada. Al final de eso se trata, de no hacer únicamente quiros y paciente, 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 porque al final llega un momento en que tu agenda se peta y tú no tienes más horas para trabajar y al final te limitas a trabajar por lo que cobra la quiropodia y eso es lo que no tenemos que hacer. Y por último, diferenciarse de ese 80% de clínicas que hacen lo mismo. Obviamente Pedro ha renovado otros 3 meses el programa. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de únicamente en 3 meses. Hay gente que está en un punto A, otra gente que está en un punto B. Esto al final es una carrera de fondo, son cambios que se ven a medio, largo plazo. Si las cosas las queremos cambiar ya de ya, hay algunas cosas que sí se podrán y otras cosas que llevan su tiempo. Es por eso que a continuación vais a ver el vídeo testimonio de Pedro. Él os va a explicar realmente cómo ha sido su experiencia, en qué puntos le costó más, en qué menos y cómo estamos trabajando. Aprovecho también para dejarte aquí abajo un enlace que te lleva directamente a una carpeta a raíz de recursos en los cuales vas a encontrar algunos recursos que yo he utilizado con él y que te van a ser de utilidad seguro si le tomas el tiempo para accionar en ellos. Fundamental, accionar, chicos. Sin más dilación, un beso y os dejo con Pedro. Muy buenas a todos, ya estamos con Pedro, un podólogo de Elche, que llevamos 3 meses trabajando juntos. La verdad que una persona que acciona de manera brutal. En cuanto empezamos a trabajar, lo entendió la primera, se puso sin muchas vueltas a hacer las cosas que estuvimos hablando y la verdad que muy contento con su progreso. Ha tenido incluso momentos de bastantes complicaciones a nivel personal que le han hecho darse cuenta, yo creo que, de la importancia de tener ese lado personal trabajado para sacar las cosas adelante. Y entender que al final la clínica, como siempre digo, no es únicamente una profesión de podología, sino que influye por dirección, ser empresario, etcétera, ¿no? Entonces, pues me gustaría que con total honestidad, pues contase cómo ha sido tu experiencia y qué tal, cómo has mejorado y nada. Habla, topa a ti. Muy buenas, Guido. Pues nada, primero gracias por la oportunidad que me diste al poder trabajar contigo y gracias por tus palabras, la verdad. Y sí, nada, al final yo personalmente pues he iniciado un negocio hace poco, no llevo ni un año de evolución y la verdad que este programa me ayudó bastante. Al principio puedes tener dudas, ¿no? Como cualquier cosa, pero al final me ayudó bastante. Es lo que tú dices, yo sabía ser podólogo, sabía ser profesional, pero al final llevar un negocio y ciertas cosas no sabía o se te escapan. Guay. Ahora, a ver Ahora. si se me entiende. Ahí. Te has quedado en que estabas diciendo de la importancia de la dirección y demás. Justo eso, que al final sabes, muchas veces sabes ser profesional, yo sabía ser podólogo, sé tratar al paciente, por así decirlo, pero se te escapan muchas cosas y yo, por ejemplo, no sabía nada de tema de llevar un negocio y de protocolizar ciertos tratamientos y demás, que es lo que también me ha ayudado
este programa. El hecho de poder ganar más dinero, por así decirlo, sin trabajar más, simplemente con protocolizar bien los tratamientos y llevando las ideas claras desde el principio, te hace también evolucionar en el sentido, o sea, económicamente, por así decirlo. Y Es que a luego también, veces, dime, perdona, es dime. que te interrumpa, ¿no? Que a veces se entiende como trabajar más, o sea, trabajar menos por tal, y parece que es un concepto de no quiero trabajar. Pues al final es sacar el máximo rendimiento a las horas que atiendes de trabajo y decir, pues, si en vez de 30 puedo ganar 50, pues vamos a focalizarnos en ganar 50 en vez de 30, ¿no? Bueno, yo tengo eso, grabada la frase tuya del principio de que luego al final en una clínica, cuando llegas ya al tope de tener la agenda llena, dices, vale, ya solo puedo ganar más dinero si echo más horas, si cojo más pacientes y tú me has ayudado a eso, a ver que protocolizando las cosas, darte esa diferencia entre los demás, ofreciendo cosas a lo mejor que no todo el mundo da y dándole más valor a ese trabajo y poder incrementar el precio en algunos tratamientos por ese protocolo, por esa revisión, por esos esos pequeños detalles que igual tú das y el de al lado no, te hacen también poder evolucionar sin tener que trabajar más horas, por así Eso es algo decirlo. que también, de primera me acuerdo de las primeras reuniones, que algo que tenía era ganas de subir precios, pero el miedo a subir los precios. Y yo creo que Justo, es algo súper común, porque claro, el subir precios, la gente se piensa que subir los precios y ya está. Pero es que para subir los precios tienes que justificar el por qué lo subes y ofrecer un servicio acorde a por qué lo subes. No es simplemente subirlo y ya está, ¿no? justo a eso iba. También me ha ayudado este programa sobre todo a confiar más en mí personalmente y también en el negocio a cobrar lo que debo, ¿vale? No cobrar más, sino cobrar lo que debo, porque como decía, yo personalmente no llevo ni un año en el negocio y pues tenía un precio de los tratamientos más o menos asequible, tirando a barato, me tenía que hacer la clientela, es un inicio de negocio y demás. Y una vez afianzado, pues este programa también me ha impulsado a poder subir el precio por las condiciones que doy, por el servicio que doy, siendo consciente de que mi servicio vale esto y no vale menos. Y me ha dado muchísima confianza a poder dar ese salto económicamente y personalmente, la verdad. Y me alegro un montón, tío, porque la verdad que te lo estás currando mucho. Y para ser, ya es lo que dicen, ¿no? Digamos que cogiste la transferencia de la clínica hace poco y has tenido que darle mucho curro. Y no es fácil, porque ¿cuántas asignaturas de empresa como tal viste en la carrera? O sea, de gestión de empresa, tío. Mira, como asignatura hay solo una en cuarto que es optativa. Encima. Y en mi caso yo no la di, pero ni yo y creo que la dieron cuatro o cinco personas en la clase. Al final es una optativa de último año, la gente se lo quita por créditos y por prácticas y no tiene casi importancia la Es carrera. muy curioso. ¿Y cuántos podólogos hay en un hospital? El otro día estaba hablando con una compañera de cuántos podólogos en Andalucía, porque no sé, hay muy pocos podólogos en los hospitales, no sé, en la comunidad Muy valenciana. pocos, o sea, no te sé decir cifra, no estoy muy puesto en eso, pero sí que aún hay comunidades autónomas que no han metido el podólogo en la seguridad social. Poco a poco se va metiendo, pero sí, a lo mejor en una comunidad autónoma hay dos o tres, o sale un año plaza para dos, pero muy poco. No Porque, te sé decir cifra claro, exacta. claro, es que a lo que voy es que al final la mayoría de podólogos a lo que digamos que van a montar su clínica o trabajar en una clínica para en un futuro lo que quieran escalar, montar su clínica. Por lo tanto, deberían de ser asignaturas que yo creo que obligatorias, ¿no? Es decir, coño, una gestión de una clínica, una gestión de un negocio y a entender eso que también hay, no únicamente podología como tal, porque dice médico de familia, vale, por regla general médico de familia va a trabajar en un hospital y no sé, voy a montar una clínica privada, ¿no? Pero vuestra profesión es que al final yo que lo veo fundamental. Y en mi opinión, aparte de, sería buena idea lo del tema empresarial y tema negocio, pero también, no una asignatura entera, pero sí alguna charla, algún curso de lo que es ser autónomo, tema facturas, todo ese tema, porque al final nuestra profesión es una actividad privada, como puede ser el fisio, como puede ser el dentista, y la mayoría de las veces te toca ser autónomo
y tampoco sabes nada de seguir la carrera. Y saber cobrar, y saber darte valor, y saber diferenciarte. Es Exacto. marketing, al fin y al cabo es marketing, pero es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Antes de grabar el vídeo, que el marketing y la captación y todo eso está muy bien, pero si tú no estás preparado como clínica, como empresario, como directivo de una clínica, al final también eres directivo de una clínica, a ser capaz de absorber todos los pacientes que te llevan, todos los pacientes potenciales que te llevan, si no tienes una buena estructura, al final es caótico. Porque al final o vas a tener fugas de perder dinero porque no sepas cobrarlo, vas a tener fugas de no saber captar pacientes objetivos, sino que simplemente los que vienen te llenan la agenda de eso y al final, por lo que hablamos antes, ¿no? Tienes una agenda llena, pero ganando, yo qué sé, 6.000 euros al mes, 7.000 euros al mes máximo. Sí, sí, sí. Y otra cosa que quería que contase un poquito, así Ujú. breve, de la importancia, ¿no? Yo siempre hago mucho hincapié de la importancia del lado personal, pues, con el profesional y de tener un software mental que te permita, digamos que, llevar situaciones límite, ya no solo empresariales, que habrá momentos de pocos pacientes, poco dinero, tener deudas, tener que pagar luz, agua, empleados si tienes a momentos personales como a ti, ¿no? Que te pasó que tuviste una lesión muscular y tú siendo dueño de clínica y único podólogo en tu clínica, te viste con la situación de prácticamente tener que cerrar la clínica. Claro, por suerte o por desgracia, no lo sé aún. Más Tuve, suerte que desgracia, yo creo que eso es. tuve una lesión en un tendón, en el brazo, y tuve que pasar por quirófano y demás, y pues me tocó estar parado. Y me acuerdo yo el día que sufrí ese accidente, por así decirlo, me eché las manos a la cabeza porque digo, ¿ahora qué hago? Tanto con los pacientes que tenía ya programados de días posteriores como con el negocio en sí. Y yo digo, tengo que seguir pagando. O sea, eso no perdona, ¿no? Y nada, pues ese día como que me hundí un poco, pero al día siguiente pues dije, tengo que pensar algo. O sea, mente fría, pensando todas las opciones. Y nada, pues opté por contactar a otra persona, a otra compañera, y de forma autónoma y demás, pues pudo trabajar aquí esas 2 semanas que yo estuve parado y así poder sacar el negocio adelante. De decir, oye, pues yo igual no me llevo ese sueldo que me llevaría si estuviera solo, pero al menos tengo eso para pagar, no cierro el negocio, se sigue dando visibilidad, los pacientes siguen viniendo y pues fue una otra barrera, ¿no? Que te toca pasar y ahora a día de hoy contento y orgulloso, pero en ese momento pues era un quebradero de cabeza y a día de hoy bien, por suerte ha salido todo bien y ya funcionando bien. Y mira lo que son las cosas, porque una semana antes o un par de semanas antes estuvimos hablando de la importancia que me acuerdo que estuve dando de la importancia de tal, de deporte, empezamos a hablar de hacer un poquito de journaling para saber en qué punto estaba el negocio y no quedarte, digamos que absorbido en el negocio y dejar de lado todo lo personal que no sé si te ayudó o no, pero yo creo que al final, accidente o suerte, pero fue una prueba que te puso el camino para darte cuenta de lo que eres capaz. Y mucha Sí, gente se hubiese venido abajo, ¿eh? Yo creo que hayas tenido una capacidad de resiliencia en decir, esto hay que sacarlo. Y rápidamente, tío, súper rápido, supiste darle con la solución, que ya te digo que eso al final es lo que mm, veníamos hablando desde el principio de la importancia de accionar, de no sobrepensar y simplemente, digamos que dejar el miedo de lado y empezar a actuar y de una manera u otra tú has sabido hacerlo de maravilla, tío, y ahí está, tío, y te doy la enhorabuena porque y sé que vas a llegar lejos y vas a conseguir todo lo que te propongas por eso mismo. te lo agradezco, tío, te lo agradezco. Yo eso en su momento era la mejor opción que vi y lo supe hacer y supe reaccionar rápido como tú dices. Eso te lo digo ahora en el momento, pues actué pues como se me vino, pero a día de hoy muy contento con mi actuación y para adelante y con ganas de todo. Pues ya está, tío. Ya para terminar, me gustaría que sin dar muchas cifras, que realmente se ha tenido una variación de facturación y has notado tú esa variación de facturación desde que empezaste a implementar los cambios estructurales y de raíz dentro de la clínica. Como has comentado antes, al principio era un poco, digamos, una estructura toda hecha un giro, por así decirlo y tú le has ido dando forma y le hemos dado y dando estructura y que nos comenta un poco realmente si ha habido una variación de facturación o no y en qué porcentaje más o menos. Sí, 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 claro. O sea, sí que ha habido
una variación y un porcentaje en aumento, tanto de volumen de pacientes como de económicamente. Al final sí que había una evolución. Fue a partir, creo que, bueno, el programa ha sido 3 meses, ¿no? Ido, a partir del segundo mes que ya tenemos las Que ya cosas claras. empezaste a subir los precios, que empezaste a estructurar, ¿verdad? Ya te digo, sí que hubo una evolución. Porcentaje no lo sé, no sé qué decirte. Te diría igual de pacientes, no tanto, ¿vale? Porque estamos en ese proceso, pero igual un 10-15% de pacientes sí que ha habido. Y económicamente te diría que igual un poquito más, un 15, un 20, te diría. No sé cuánto me alegro. Y ahora estamos trabajando porque va a seguir 3 meses más y estamos trabajando ya en ya, digamos que el último paso, que sería el empezar a captar un público de un nicho concreto. Está trabajando en eso y yo creo que en cuanto lance los anuncios y lance la idea, ahí va a notar de verdad que lo que estamos hablando hace un momento. Lo ideal sería, hago quiropodias martes y miércoles, el resto de días me dedico a todo lo demás que no son quiropodias, que ahí es donde realmente está la diferencia de dinero. Lo que pasa es que hay que saber captarlo y para eso hay que trabajar, hay que tener una estructura sólida y es lo que está haciendo. Y ya te digo, en Sí, sí. diciembre, dentro de 3 meses, va a notar seriamente la diferencia. Ya te digo, yo, o sea, tú y yo me llevo mucho, pero sí que tengo frases rodando en la cabeza como la de, pues igual, por poner una cifra, igual para ganar 2.000 euros tienes que hacer 300 quiropodias, igual con 10 estudios tienes el mismo dinero, ¿no? Que al final tienes que hacer muchas más quiropodias para ganar ese dinero. Y que luego también, hablando de el dinero y de poder subir el precio y tener esa confianza, que al final un sitio barato igual pierde, como me decías, no, esa es la palabra, frase. Que igual un precio que es barato lo tienes como que es peor o que es más pobre o que te ofrece menos cosas y luego un servicio más caro lo tienes como algo súper top o algo, o lo mejor, ¿no? Me acuerdo de lo del restaurante que hablamos, los estrellas Michelin son muy caros y nunca tienen, o sea, siempre tienen la agenda llena y de meses y qué bueno, que eso, Porque que siempre es. hay un público. Hace poco, muchas veces cuando propone un servicio digamos, un servicio high-tech, que es un servicio de mucha calidad y lo cobras barato, por regla general, la gente tiene cierto. ¿Por qué es tan barato algo que en teoría es tan bueno? Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que muchas veces hay que cobrar lo que vale, porque decían que si no vale lo que cobras, acabas cobrando lo que vale. Entonces, es importante eso, darte valor, cobrar los precios que corresponden a tu servicio y no tener miedo en hacerlo, porque después tus pacientes lo van a reconocer y al final es todo un ciclo que es lo que te hace llegar lejos de verdad. O sea, al final te centras en lo barato, está todo muy bien, pero el volumen, pues tienes que saber gestionarlo también. Y hay gente que se orienta en eso, pero yo soy más partidario de orientarte en la calidad y en trabajar pocos pacientes o pacientes justos y ganar el doble que el resto de establecimientos. Exactamente, opino Así que igual. nada, tío, te agradezco enormemente por el ratito este. Ya sabéis, Clínica Impulso Codo para los que queráis buscar. Está en Elche, máximo apoyo a gente emprendedora, gente joven que quiere, como nosotros, que quiere sacar adelante y que no tiene miedo y que lo que quiere es avanzar y evolucionar dentro de lo que nos dejan, ¿no? Porque al fin y al cabo nos dejan poco, pero dentro de lo que nos dejan, hay que hacerlo. Así que nada, Exactamente. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti, Estamos Guido. Un hablando. placer. Chao. Chao.